Hola doctores, el día de hoy vamos a hablar de circulación fetal y posfetal. Empezaremos hablando de la circulación fetal, la cual es muy diferente a la circulación posfetal. Hay un montón de cambios y ya vamos a ver más adelante cuáles son dichos cambios. ¿Ok? Entonces, miren, para hablar de circulación fetal es importante primero recordar el término hematosis. ¿Qué es la hematosis, doctores? La hematosis no viene a ser más que el intercambio gaseoso. El intercambio gaseoso que ocurre, doctores, en los pulmones, pero en la vida posfetal, es decir, después del nacimiento, ya que el sujeto va a estar en contacto con el ambiente. Y más bien, esto ocurre específicamente en el alveolo pulmonar, doctores, en el alveolo pulmonar que está conectado a un capilar sanguíneo, muy bien, en la cual, si ustedes recuerdan, el capilar sanguíneo me viene trayendo sangre desoxigenada, es decir, sangre rica en CO2, y más bien en el alveolo, y ya que está en contacto con el ambiente, ¿no? El sujeto, el oxígeno que está en el ambiente va a ser captado por el sujeto y ese oxígeno va a llegar hasta el alveolo pulmonar, ¿ok? Y del alveolo tiene que pasar al capilar. Ese intercambio de oxígeno que va desde el alveolo al capilar y más bien el CO2 que viene desde el capilar y tiene que ir al alveolo para luego ser expulsado, es a lo que nosotros llamamos hematosis. Es el intercambio gaseoso. Y como bien les dije, eso ocurre en los pulmones, pero en la vida posfetal. Ahora, nosotros estamos hablando de la vida fetal. Entonces la pregunta aquí es, ¿ustedes creen que este feto puede hacer ese proceso? Claro que no, puesto que el feto se encuentra en un ambiente cerrado, se encuentra en vida intrauterina, es decir, no está en contacto con el ambiente. Y además, su medio donde está contenido este feto es líquido, ya que está rodeado por líquido amniótico. Por ende, estos pulmones van a estar colapsados. Entonces, si el feto no puede hacer ese intercambio gaseoso, ¿quién lo hace? Lo hace la madre, doctor. La madre hace ese intercambio gaseoso y por medio de la placenta, la cantidad de oxígeno que ha captado la madre lo va a pasar al feto para que éste pueda también cumplir con sus necesidades básicas. Muy bien, entonces partimos desde ahí. La placenta, entonces miren, me va a hacer pasar ese, ese contenido rico en oxígeno por medio de la vena umbilical, doctores. Entonces, esto por favor no olviden, ¿ok? ¿Cuál es el vaso sanguíneo que me transporta sangre rica en oxígeno al feto? Es la vena, chicos, la vena umbilical. Y que tenemos una vena umbilical y más bien tenemos dos arterias umbilicales, ¿ok? Entonces, miren, esa vena umbilical, como nos dice el ACMA, ¿ok? Transporta sangre rica en oxígeno más o menos saturado a un 80% de oxígeno, la vena umbilical, ¿ok? Y esta vena umbilical, miren, entonces, doctores, sigue su recorrido, avanza y cuando está a punto de llegar o cuando ya llega al hígado, se va a dividir en dos conductos. Vamos a tener un conducto que va a conectar directamente con la vena cava inferior, llamado el conducto venoso o también llamado conducto venoso de Arancio, y otro conducto que va a ir directamente a conectar con los sinusoides hepáticos. ¿Ok, doctores? En este caso, la mayor parte de sangre, ¿ok? O el mayor volumen de sangre oxigenado va a pasar hacia lo que es el conducto venoso de Arancio. Y una menor parte va a ir a conectar con los, con las venas, o en este caso con los sinusoides hepáticos, doctores. En este caso, miren, este conducto que me está transportando sangre rica en oxígeno, está yendo hacia el hígado para nutrir justamente a los hepatocitos, ¿ok? A las células del hígado, en este caso del feto. Y más bien, miren, esta sangre, ok, rica en oxígeno, al conectar con los sinusoides hepáticos, a estos sinusoides hepáticos también llega sangre desoxigenada proveniente de la vena porta. Por lo tanto, que hay una comunicación o una mezcla, en realidad, una mezcla de sangre. ¿Ok, doctores? Muy bien. Ahora, el conducto venoso de Arancio, algo importante a mencionar aquí, es que en su recorrido inicial tiene un esfínter, doctores, un esfínter, y que también se le llama esfínter venoso. Este esfínter venoso, su importancia radica en que cuando hay contracciones uterinas, doctores, la cantidad o el volumen de sangre aumenta tanto que ese volumen de sangre al aumentar puede llegar a sobrecargarme el corazón de este feto. Pero para que no ocurra eso, existe justamente ese esfínter que me controla la cantidad o el volumen de sangre que va a seguir hacia el conducto venoso y que luego va a llegar al corazón para no sobrecargarlo, ¿ok? Esa es la importancia entonces de este esfínter venoso. Ahora, doctores. Este conducto venoso de Arancio, como bien les mencioné,
está conectando con la vena cava inferior. Y la vena cava inferior, más bien, doctores, como ustedes pueden ver, inicialmente lo que me está transportando, perdón, es sangre rica, perdón, sangre muy desoxigenada, ¿ok? Sangre rica en CO2, sangre desoxigenada proveniente de los miembros inferiores por medio de las venas ilíacas comunes, la cual estas dos venas ilíacas comunes, al unirse, me forman justamente la vena cava inferior. Entonces, miren, la vena cava inferior me está transportando sangre desoxigenada y el conducto venoso de Herancio, sangre oxigenada. Entonces, aquí ocurre la segunda mezcla de sangres, doctores, en la vena cava inferior. Ahora, esta sangre, ¿ok? Que se ha mezclado, aún sigue teniendo gran porcentaje de oxígeno. Por lo tanto, sigue su recorrido y la vena cava inferior va a conectar con la aurícula derecha del corazón, doctores, ¿ok? Y al conectar con la aurícula derecha del corazón, la sangre que proviene de la vena cava inferior va a seguir directamente de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda por medio del foramen oval, ¿ok? De este agujero llamado foramen oval. Y más bien, este recorrido, ¿ok? O la dirección que va a seguir esta sangre es gracias a la crista dividens. La crista dividens es lo que estoy señalando con el cursor, que no viene a ser más que la porción inferior de lo que era el septum secundum, lo que hablamos en la primera semana, doctor, ¿ok? Viene a ser septum secundum, entonces la crista dividens, que es la que me dirige la sangre, que viene desde la vena cava inferior y que va a pasar desde la aurícula derecha a la aurícula izquierda, y que más bien esta sangre pasa por lo que viene a ser el foramen, ¿ok? Por el foramen oval. Ahora, cuando la sangre ya pasó a la aurícula izquierda, ¿ok? Desde la aurícula derecha ya pasó a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo por medio del foramen auriculoventricular. Cuando está en el ventrículo izquierdo va a seguir esa sangre y va a pasar por la arteria aorta, ¿ok? Por la aorta ascendente y luego sigue el callado aórtico. Ahora, esta sangre, miren que está rojita, que es decir, que tiene sangre rica en oxígeno, lo que me va a nutrir principalmente va a ser el encéfalo y los miembros superiores, debido a que en el callado aórtico hay arterias o ramas que se originan de este. Vamos a tener esta arteria, ¿ok? Que es la arteria brachiocefálica, la cual me origina a lo que viene a ser la vena, eh, la vena subclavia, perdón, la arteria, doctores, disculpen la confusión, la arteria brachiocefálica que me origina a la arteria carótida común y a la arteria subclavia, ¿ok? O la arteria eh, subclavia derecha, ¿ok, doctores? Ahora, más bien, las otras arterias, vamos a tener la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda, doctores, que son las encargadas de nutrirme al encéfalo y a los miembros superiores, ¿ok? Entonces, principalmente, esta sangre que siguió de aurícula derecha a aurícula izquierda, luego ventrículo izquierdo y pasó a la arteria aorta, ¿ok? Y luego por las ramas que acabo de mencionar, van a nutrirme el encéfalo y los miembros superiores. Entonces, ¿quién me va a nutrir los miembros inferiores y las demás partes del cuerpo? Ok, para eso sigamos el otro recorrido. Miren, así como existe una vena cava inferior que me conecta a la aurícula derecha, existe una vena cava superior que también va a conectar con la aurícula derecha. Entonces, esta vena cava superior lo que me hace es transportarme sangre desoxigenada proveniente también del encéfalo y de los miembros superiores, doctores. Por medio de esto, que viene a ser la vena yugular interna, ¿ok? Vena yugular interna derecha y la vena yugular interna izquierda, y esto que viene a ser la vena subclavia derecha y esto la vena subclavia izquierda. Y que ambas, miren, cuando se unen me forman un tronco en común, un tronco en común. Este tronco ya lo hemos visto en el sistema linfático, que es allí donde drenan justamente los conductos torácicos. ¿Recuerdan cómo se llama este tronco? Esto viene a ser las venas brachiocefálicas. Y como les dije, ¿no? En ese entonces, sí tenemos dos venas brachiocefálicas, una vena brachiocefálica derecha y una vena brachiocefálica izquierda. En cambio, si hablamos a nivel arterial, solo teníamos una arteria brachiocefálica. ¿Ok? Datitos a recordar. Entonces, miren, esta vena brachiocefálica derecha e izquierda se unen y me forman la vena cava superior. Y esta vena cava superior conecta con la aurícula derecha y me está transportando sangre muy desoxigenada. Ahora, esta sangre desoxigenada, miren, se va a mezclar con sangre oxigenada que provino de la vena cava inferior. Entonces aquí va a haber otra mezcla. La tercera mezcla va a ocurrir en la aurícula derecha, doctores, ¿ok? Y esta sangre ya no va a pasar de aurícula derecha a aurícula izquierda, sino es que me va a seguir el recorrido y va a pasar de aurícula derecha a lo que viene a ser el ventrículo derecho, doctores, ¿ok? Y del ventrículo derecho, miren, la sangre sigue por el tronco, ¿ok? De la arteria pulmonar y tiene aquí dos o tres
lugares a donde puede ir. Bueno, dos en realidad. Uno que va a ser directamente desde el tronco de la pulmonar a la aorta descendente y otro es que se vaya hacia las arterias, en este caso pulmonares, doctores, ¿ok? A las arterias pulmonares, tanto derecha como izquierda. En este caso, la literatura nos menciona que el 90% de sangre va a seguir al conducto arterioso, doctores. El conducto arterioso, ya hemos mencionado, que es un conducto que me comunica al tronco de la pulmonar con la aorta descendente, ¿ok, doctores? Eso es el conducto arterioso y el 90% de sangre me va a pasar hacia el conducto arterioso, ¿ok? Y solo el 10% me va a seguir las arterias pulmonares. Entonces, miren, ese 90% de volumen que me pasó o que pasa por el conducto arterioso sigue a la aorta descendente y va a seguir descendiendo, ¿ok? Para que finalmente pase, pase, doctores, por medio o pase a lo que viene a ser las arterias umbilicales, doctores. Las arterias umbilicales, las cuales ya me van a transportar sangre desoxigenada y estas arterias umbilicales, que son dos, se dirigen hacia la placenta para que lo pasen esa sangre desoxigenada a la madre y la madre luego puede expulsar ese CO2, doctores. Y así es entonces, o con eso se culmina la circulación fetal. Eso es la circulación fetal como tal, doctores. Espero se haya comprendido. Y si en caso quieren volver a recordar esto, aquí les dejo todo escrito para que puedan nuevamente recordar todo lo que acabo de mencionar. Algo más a agregar es estas mezclas de sangre, doctor. Estas mezclas de sangre que suele ser muy preguntado, ok, suele ser preguntas de examen y anótenlo por favor. Muy bien. ¿Dónde ocurren las mezclas de sangre? En primer lugar dijimos en el hígado, ¿recuerdan, doctores? Cuando la vena umbilical, ok, me generaba un conducto que conectaba con los sinusoides hepáticos y en los sinusoides hepáticos también le llegaba sangre desoxigenada de la vena porta. Por lo tanto, había una mezcla de sangres a nivel del hígado. La segunda mezcla de sangres era en la vena cava inferior, donde venía sangre de los miembros inferiores desoxigenada y más bien había sangre oxigenada que venía por el conducto venoso de Rancio y allí había entonces una mezcla de sangres, ¿ok? En la vena cava inferior. En la aurícula derecha es cuando, miren, la vena cava superior que me trae sangre desoxigenada del encéfalo y los miembros superiores conectaba o esta sangre, ¿ok? Se mezclaba con la sangre oxigenada proveniente de la vena cava inferior. Ahí ocurría la tercera mezcla. ¿Ok, doctores? Ahora, la cuarta mezcla va a ser en la aurícula, ¿ok? En la aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque aquí en la aurícula derecha de por sí ya había habido mezcla de sangre, doctor. Y esa mezcla de sangre sigue hacia lo que viene a ser la aurícula, en este caso, izquierda. Pero miren, a la aurícula izquierda también le va a llegar sangre desoxigenada proveniente de las venas, ¿ok? De las venas pulmonares. Y como le llega sangre desoxigenada de las venas pulmonares, aquí es el cuarto lugar donde ocurre la mezcla de sangre, en la aurícula izquierda, doctores. Y finalmente, la última mezcla de sangre es aquí, ¿ok? En el conducto arterioso, miren, porque esta sangre que está viniendo, miren, esta sangre que está viniendo de la tronco del pulmonar está desoxigenada ya, tiene sangre poco en oxígeno y va a conectarse con la aorta, miren, con la aorta descendente, la cual aún contiene sangre rica en oxígeno. Es decir, aquí ocurre la quinta mezcla de sangre, ¿ok, doctores? Entonces, ahí están los 5 puntos y recordarlo bien, por favor, doctores, ¿ok? Esta es la primera parte, entonces.